La educación nacionalista. Época. Finales del gobierno de Abelardo Rodríguez, 1934. Una reforma polémica. Se aprueba el plan seccional del Partido Nacional Revolucionario. Hubo una impugnación al laicismo y se propuso una orientación socialista en el ámbito educativo, pero no llegó a imponerse en la universidad. Fue reforzado el papel del Estado como educador y se estipula que la educación debería ser popular y extensiva. Aprobado en octubre, a pocos meses de la presidencia de Cárdenas, inició un nuevo conflicto social, la reforma del artículo tercero, la cual estipulaba que la educación que imparte el Estado será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Causaba confusión la poca precisión del concepto socialista, provocando diversas interpretaciones. Para algunos se refería a una escuela socializada relacionada con la vida y la sociedad, combativa de injusticias y defensora de los desposeídos. El Instituto de Orientación Socialista es creado por el gobierno para guiar la educación por medio de cursos breves, siglos de conferencias para trabajadores y padres de familia y otros medios de propaganda. Para los niveles superiores, las escuelas normales y regionales, se incluía el socialismo científico y el análisis de las luchas de los trabajadores en los planes de estudio. Para los estudiantes de primaria y secundaria, se buscaba una concientización de su responsabilidad en la construcción de una sociedad equitativa. Las enseñanzas se centrarían en los problemas populares y los esfuerzos nacionalistas del gobierno. Serían tres las divisiones del programa de estudios: naturaleza, trabajo y sociedad. Basado en el modelo pedagógico de la Unión Soviética, se buscaba destruir falsas creencias sobre fenómenos naturales y proporcionar un fundamento científico. Con la reforma se dejaba en claro el uso de la escuela y los maestros como factores del cambio social. Una forma de expandir el pensamiento socialista fue el reparto de unos textos de lectura, los cuales mostrarían la división de buenos, los trabajadores, y los malos, los burgueses. Las conquistas de Cárdenas y la expropiación petrolera y el reparto agrario eran glorificadas repentinamente. La influencia de la nueva orientación educativa no era uniforme en la vida escolar. Algunos maestros salieron en la lucha de los trabajadores, pues buscaban una vida mejor para las comunidades. El maestro se había convertido en el nuevo líder y agitador social por el intenso reparto agrario cardenista. Su interpretación del concepto socialista los llevó a un conflicto en contra de la religión. Transformaron iglesias en escuelas, quemaron imágenes y persiguieron sacerdotes. Tal fue el rechazo hacia esas acciones irreligiosas que se retiraron a los niños de las escuelas, además de que el hostigamiento hacia maestros llegó al asesinato. La tarea los convirtió en enemigos de las familias. Cientos de maestros fueron martirizados o perdieron la vida en esos años. Incluso el presidente tuvo que proporcionar armas para que se defendieran de sus agresores. El Departamento de Educación Obrera se inauguró el 1 de enero de 1937 con el fin de impulsar la educación de los trabajadores. Ese departamento se encargó de crear primarias y secundarias nocturnas en el DF, lo que resultó en más de 12.000 alumnos atendidos en su primer año. El Instituto Politécnico Nacional fue el producto máximo del impulso a la enseñanza técnica. Para el final del sexenio habrían 32 prevocacionales y 6 escuelas profesionales. El presupuesto para la enseñanza técnica ascendió de 2.330.337 pesos en 1934 a cerca de 9 millones de pesos en 1940. Ante el temor de perder lo ganado por la amenaza de la guerra mundial, Cárdenas se moderó en su política. Así perdió terreno la educación socialista y fue sustituida por la Escuela del Amor y de la Unidad Nacional, bajo el gobierno de Manuel Ávila Camacho.